Hola, vamos a resolver el siguiente ejercicio que tiene relación con los temas de aplicaciones para las leyes de Newton de equilibrio. El problema dice lo siguiente: una maceta de flores de 6.20 kilogramos cuelga de dos alambres. Uno de ellos es colocado horizontalmente a la pared y el otro inclinado hacia arriba a un ángulo de 40 grados pegado al techo. Encontrar la tensión de cada alambre. Bien, para ello es muy importante tomar en cuenta lo que hemos dicho veces anteriores de representar la distribución de fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Para ello dibujamos el plano cartesiano y vamos a representar las fuerzas que actúan en este caso donde la maceta cuelga. Tenemos la tensión 1 que está de este lado, viene como un vector, tensión 1, la tensión 2, y W, que viene siendo pues el vector peso. ¿Sale? Bien, aquí algo bien importante, habla de un ángulo de inclinación, dice que está 40 grados. Entonces, el ángulo de inclinación que tenemos es de 40, aquí viene marcado como teta. Bien, entonces para poder determinar el ejercicio es tomar en cuenta que las coordenadas x, y están dadas según el plano cartesiano y hay que hacer la aplicación de la primera ley de Newton, que tiene que ver con cuestiones de equilibrio, dado que esta maceta pues aparentemente está en reposo o suspendido. ¿Sale? Para ello vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en x, que es igual a masa por aceleración en x, pero como no hay aceleración, esto vale 0, entonces es estático, igual a 0. De igual forma, la sumatoria de fuerzas en masa por aceleración en y es igual, y esto vale 0, pues vale 0. ¿Por qué? Porque tampoco hay movimiento. Entonces lo que vamos a hacer es determinar las componentes en caso de que exista un ángulo de inclinación, y pues si lo hay en el caso de la tensión número 2. Bien, entonces sabemos que para poder determinar la tensión número 2, entonces sería tensión 2 en x, una componente en x, sería ¿cuál? Pues sería determinar la tensión 2 por el coseno del ángulo de inclinación, y la tensión 2 en y es la tensión 2 por el seno del ángulo de cual está siendo el ángulo de inclinación que está considerando. ¿Vale? Entonces vamos a ir poco a poco para determinar cómo sería la sumatoria de fuerzas que actúan sobre todo el sistema. Entonces vámonos en orden. Para empezar, tenemos aquí para la sumatoria de fuerzas en x será igual a, primero tenemos la tensión 1, si te das cuenta va del 0 a la derecha, es positivo, tensión 1 es positivo en x. Después tenemos ahí la tensión número 2, pero en componente en en x, si te das cuenta, la tensión va hacia acá, ¿sale? Entonces es negativa, por lo tanto sería menos tensión 2 por el coseno del ángulo. Y del otro lado tenemos también que no hay componente en el peso, por lo tanto ya no hay otra fuerza más que considerar, y esto es igual a 0. Bien, dado esto, ahora vamos a determinar cuáles son las sumatorias o las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en y, en donde vamos a considerar que T1 no tiene componente en y, entonces no existe, y me voy con T2. T2 te das cuenta que se encuentra en la componente hacia arriba y es positivo, por lo tanto T2 por el seno del ángulo. ¿Sale? Esa es la primera componente, y menos la componente del peso W, que es exactamente el peso, y otra componente que exista en y ya no hay, y esto es igual a 0. Bien, entonces ya con esto podemos determinar cuáles son las tensiones 1 y 2. Si puedes observar, hay relación entre las tensiones. Por lo tanto,
yo puedo tomar la siguiente consideración. Nada más como dato me dan dos cosas. Me dan que la masa y el ángulo de 40, ¿sí? Pero no importa. ¿Por qué? Porque podemos hacer una relación entre ecuaciones. ¿Cómo es eso? Bueno, yo aquí para la primera, bueno, si quieres le llamo ecuación 1 y esta ecuación 2, ¿sale? Si yo quisiera trabajar con la ecuación número 1, podría despejar la tensión 1. Y eso es igual a tensión 2 por el coseno del ángulo, ¿sí? Haciendo el despeje. Y yo puedo despejar de aquí que tensión 2 por el seno del ángulo es igual al peso W. ¿Sale? Entonces yo sé que W es igual a masa por gravedad, que es el peso. Entonces esto es igual a masa por gravedad. Entonces aquí puedo dejar la tensión 2 en términos de la masa, pero también puedo despejar a la tensión 2 y sería masa por gravedad entre el seno del ángulo. Entonces ya tengo tensión 2 ahí, tengo tensión 2 acá por el coseno. ¿Qué es lo que podría yo hacer en este caso? Bueno, podría yo calcular tensión 2 y sustituirlo aquí en la tensión 1 y encontrar así la tensión 1. Bueno, nos soy un poco enredado, pero podemos hacerlo por separado o también lo podemos hacer mediante una relación de fórmulas. Para empezar, pues es bueno que lo hagas por separado, ya con la práctica pues vas sustituyendo fórmulas y los dejas en función de una. Pero bueno, para no hacerte bolas, vamos a calcular la tensión 2 primero. La masa es igual a 6.20 kilogramos por el valor de la gravedad en el sistema internacional. El valor que se maneja generalmente en el sistema internacional es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces estos 9.81 van a ir aquí por segundo al cuadrado y va a dividir entre el seno de ¿qué ángulo? De 40 grados. Entonces ya con esto podemos determinar cuál viene siendo el valor de la tensión 2. En este caso el valor de la tensión 2 es 94.6 aproximadamente newtons. ¿Por qué newtons? Recordemos que el producto kilogramo metro por segundo al cuadrado, esto son las unidades del ¿qué? Del newton, ¿sí? Es lo que está multiplicando aquí arriba, ¿sale? Ahora lo que voy a hacer es que la tensión 1, ¿sale? Va a ser igual a ¿qué? A la tensión 2. Entonces la tensión 2 ya la acabo de calcular, que son los 94.6 newtons, multiplicando a el valor del coseno de 40 grados. Esto es igual a 72.5 newtons. Y también corresponde a las unidades del producto, ¿quién? Pues newtons ya directo. Aquí ya no hubo necesidad de hacer esa consideración de multiplicar el kilogramo metro por segundo al cuadrado. Ahora bien, ¿te das cuenta de algo? Con esto ya obtienes lo que viene siendo pues la tensión 1 y tensión 2. Pero aquí algo importantísimo también. Bueno, hasta aquí ya está la respuesta correcta. La tensión 2 es 94.6 newtons y la tensión 1 72.5 newtons. Esa es la respuesta de este ejercicio. Ahora podemos hacer algún otro análisis. Si te diste cuenta, cuando comencé a determinar las componentes de cada tensión, sobre todo de la 2, te diste cuenta que al principio le agregué el signo menos. Ahí lo voy a poner otro color para que distingas qué fue lo que te estoy explicando. En un principio te tomé en cuenta el signo observando a la figura. O sea, todo lo que va a la izquierda negativo, por esa razón te puse aquí el negativo. ¿Sale? Cuando alguien habla de una sumatoria, puedes pensar que todo es suma, y sí es cierto, todo es suma, pero este signo negativo es gracias a la ubicación de la componente en el plano cartesiano, ¿sí? Ahora, si tú lo tomas como una sumatoria como tal,
Ahora lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si lo haces como una suma, ahora el ángulo que tienes aquí de 40 grados, este ángulo ya no va a valer 40. ¿Por qué? Porque tú en realidad estarás tomando el ángulo complementario que es de aquí para acá. Y tú sabes que media vuelta son 180 grados. Y si le quitas 40, serían 140 grados del primero al segundo cuadrante. Y entonces el ángulo que tú sustituirías aquí sería 140 grados. Pero este signo ya no lo tomarías en cuenta. ¿Sí me explico? Entonces, como ejercicio te sugiero que lo hagas también de esa manera, ¿sí? Si no consideras el sentido que tienen las componentes y lo tomas a grosso modo el ángulo, no tomes los 40 de aquí. ¿Por qué? Porque esos 40 están medidos de manera contraria, ¿sale? Y en realidad el ángulo que manejarías para la sustitución, si no tomas en cuenta el signo, serían 140 grados y la componente en automático, ocupando este ángulo, te daría negativo. Entonces son dos maneras distintas de resolverlo y se vale. Entonces mi sugerencia es que si tienes más práctica, lo tomes así, como lo acabo de tomar yo, tomando el sentido de las componentes, observando tu diagrama de cuerpo libre. Y si no, y si te cuesta un poco de trabajo, siempre que tengas una fuerza de tensión, que tenga una inclinación, tómalo desde el primer cuadrante hasta el cuarto cuadrante de acuerdo a cada una de las componentes. De hecho, en la tensión 1 su grado vale 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque no parte. Y si hicieras esa consideración de que vale 0, al sacar la función trigonométrica del seno de 0 te va a dar 0, ¿sale? Y el coseno de 0 te va a dar 1. ¿Por qué? Porque solamente hay componente en X. Ahora, ¿qué pasa con el peso? El peso no es necesario que tú consideres el ángulo, pero si lo llegas a considerar, este vector peso está ubicado del primero hasta el tercer cuadrante. Y entonces tendrías que sacarle el seno de 270 y el coseno de 270 grados y verás que uno de ellos te va a dar 0 y el otro te va a dar la unidad. Y va a ser exactamente igual al producto de masa por gravedad. Entonces son dos cuestiones que puedes considerar. Digo, algunos lo resuelven de esa manera. Yo lo resuelvo también de las dos maneras, pero mi consideración es que si tú estás diciendo que esto es una sumatoria, entonces esto lo conviertes en suma y el ángulo ya no es 40, sino va a ser 140, el complemento de 180. Bueno, espero que no te haya enredado mucho, pero vamos a hacer más ejercicios más adelante. Nos vemos pronto, gracias.